a todos, bienvenidos aquí de vuelta a nuestro programa para ser reinas. La semana pasada cerramos hablando de cómo la diferencia entre hombre y mujer los humanizan, y hoy vamos a hablarles de cómo la mujer humaniza eh, la cultura. Así que vamos a entrar con un tema muy entretenido. La Rosy va a empezar. Cuéntanos, Rosy, que es la primera característica de con la que tiene la mujer que impacta tan fuertemente la cultura nuestra. Este tema yo creo que es apasionante, es muy interesante, una idea que se puede expresar de dos maneras, pero en realidad estas dos maneras de decirlo expresan lo mismo, que es que la mujer humaniza la humanidad, es decir, la mujer es humanizadora, y por otro lado, que la mujer es el corazón de la cultura, que en realidad ahí vamos a ver por qué estas dos frases, por así decirlo, dicen lo mismo: humanizar la humanidad y ser corazón de la cultura. Y esa es parte de la esencia de la mujer. Y en ese sentido, en este libro, se los puedo mostrar aquí, que lo venden en la Feria de los Buenos Libros, del Foro Republicano, que Vayan, muy bueno. lo encontré por casualidad, y lo tengo. Algunos dirán que es una aberración, pero lo tengo todo destacado, con colores, con post. A generar conflicto, Rosy, no, No, los libros hay que aprovecharlo. Lo encontré por casualidad y dije, bueno, se llama Feminidad y Humanización de la Cultura. Y tiene distintos textos, son casi puras académicas del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de los Andes, sobre la mujer. Y el último, de la profesora Loreto Rodríguez, habla sobre específicamente lo que habla el título del libro, que es la humanización de la cultura, o ser el corazón de la cultura, que ya dijimos que es lo mismo. Y ella expresa muy bien, yo creo, qué significa ser corazón, porque cuando decimos que la mujer es el corazón de la cultura, que es como la idea central que queremos elaborar en este capítulo, tenemos que entender qué significa ser corazón. Y en ese sentido tenemos que imaginar como el corazón físico, porque es una analogía, el corazón de la cultura es una analogía con el corazón físico. ¿Qué es el corazón físico? Claro, ella lo dice, que es un corazón. claro, ¿qué es el corazón? Y ella lo dice muy bien, dice, lo voy a leer aquí textual, la María Loreto Rodríguez, expresa el hecho de ser un centro unificador e integrador de los miembros de un cuerpo, pero a la vez su fuente de animación interna. Y entonces en ese sentido tenemos dos ideas. El cuerpo, o sea, el corazón es quien une e integra los miembros del cuerpo. Si no, de hecho, no sería un cuerpo, una unidad. Si no tuviéramos corazón, si fuéramos un hígado, no sé, un cerebro, no sé, todas esas cosas. Es como la morgue. Claro. Ahí están los órganos, pero no en un organismo. ¿Por qué? Porque falta el corazón. Y es algo como físicamente muy así, o sea, y en general, cuando entendemos que alguien ha muerto. Bueno, aquí hay como mucha discusión y qué sé yo, pero en general siempre se ha considerado cuando se detiene el pulso cardíaco. Claro. Bueno, también está el tema de la muerte encefálica, pero ya eso es más pero aquí lo importante es el simbolismo que tiene el corazón, porque de hecho, si se fijan, cuando hablamos del corazón, yo diría que la mayoría de las veces es en un sentido metafórico. Rara vez creo que hablamos del corazón como tal. Sí. Y de hecho yo creo que lo utilizamos tanto, que incluso ha perdido esa connotación literal. Cuando hablamos de como, ay, me llegó al corazón, es casi casi literal, pero lo que en verdad estamos diciendo es me llegó al alma, me llegó al más intrínseco, a lo más profundo de lo que yo siento. Pero claro, que es la forma más simbólica, pero más rápida, pero también más cotidiana de decirlo, como, ay, me llegó al corazón, me afectó demasiado, como, y de hecho, eso afecta hasta muchas veces lo sintomático. La angustia, por ejemplo, claro, como cuando tenemos angustia, ¿dónde molesta? ¿Dónde duele? Como es acá.
es como me falta vida, porque también, yendo un poquito más a lo psicológico como tal, la angustia que es este sentimiento de ansiedad, de miedo, de un poquito, que se transforma incluso de repente cuando tenemos mucho tiempo de esta persecución en la muerte. Entonces, ¿qué nos ataca? ¿Qué nos persigue? ¿Qué atenta contra nuestra vida? ¿Qué es lo que está, bueno, se siente acá? Están atentando contra mi vida, lo que está aquí. Por eso la angustia se siente aquí, podríamos pensarlo, sí. Qué heavy, es verdad. Uh-huh. Claro, como la muerte, la amenaza de la muerte como que se representa físicamente como en el paro del pulso cardíaco, ¿sí? Claro, como en el pecho, como que Sí. cuando tenemos angustia también, como, o sea, obviamente hay distintas manifestaciones sintomáticas, de psicosomatizar todo, como no sé, hay gente que le da jaqueca, hay gente que le da, bueno, distintas cosas, pero pensándolo estrictamente en el corazón, podríamos decir que la persecución a la vida, la muerte como tal, eso lo sentimos, lo sabemos, el alma lo sabe. Y por eso yo creo que no es extraño, si lo interpretamos así, que la angustia duele en el pecho. Lo encuentro muy interesante, muy, muy interesante. Y de hecho como que me quedé pensando, porque a lo largo de toda la historia se ha asociado el corazón con el alma, lo que da vida. Y tú estás hablando de cómo la angustia se presenta como ante algo que quizá no es la muerte, pero sí como que quizá representa la muerte, o Lo que como, nos hace percibir la muerte, claro, como lo que interpretamos como muerte. claro, o la muerte quizá no de uno, sino de algo que está en mi vida, por ejemplo, puede ser, no sé, la muerte de orgullo, la muerte de... Puede ser también todo aquello que nos angustia, porque claro, a alguien muy soberbio, que lo humillen, le da angustia, lógico. Claro, claro, entonces aquí es muy interesante porque, claro, como dijimos, la María Loreto Rodríguez dice que es el corazón. Uno, expresa el hecho de ser un centro unificador e integrador de los miembros del cuerpo, hace que sean un organismo, un todo, una persona, o un animal también puede ser, pero a la vez, y esto es como, por eso encuentro muy interesante lo que tú estabas diciendo, su fuente de animación interna. Es decir, que es lo que anima el alma, lo que da vida. El alma es lo que da vida a los seres vivos. Y eso, analógicamente, es ser corazón. Ser corazón de algo es ser lo que une e integra a todos los miembros de ese algo y es quien anima, da vida a ese algo. Entonces decimos que la mujer es el corazón de la cultura. Es el centro unificador e integrador de los miembros de esa cultura, quien los une, en ella se une, y también es la que le da vida, es la fuente de animación interna, como dice ella, de la cultura. Y es muy interesante como, si no me equivoco, creo que los griegos veían como en el corazón, como de hecho, donde estaba como el alma. Aquí me puedo equivocar porque no estoy muy segura cómo era, pero que ahí estaba el pensamiento, de hecho, no como nosotros que sabemos que no es que el alma esté en el cerebro, porque el alma es la forma que da materia a todo el cuerpo, o sea, somos todo alma y todo cuerpo. Pero claro, el pensamiento está específicamente más expresado en el cerebro. Pero claro, para los griegos era el corazón. Como aquí estoy yo. Entonces es muy interesante el tema de los corazones. Bueno, por algo hay tantos emojis de corazones, de todos los colores y brillitos y cosas así. Bueno, entonces la mujer es corazón de la cultura. Entonces ahora tenemos que ver como qué es la cultura. Y la palabra cultura viene de cultivar. Cultivar. ¿Cultivar qué? Cultivar lo que es propiamente humano. Eso es la cultura. Por eso solo los seres humanos tenemos cultura. Y por eso, a pesar de que los seres humanos tenemos cosas en común con los animales, por ejemplo, hasta con las plantas y hasta con los seres inertes, esas cosas que tenemos en común las hacemos de una manera especial. Por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, la cultura oriental o la cultura italiana,
ya, quizá es porque a mí me gusta mucho cocinar, pero yo me imagino mucho comida típica. La empanada, no sé, la comida típica. Es como lo que más, quizás es porque soy yo, no sé si es todo el mundo, pero... Creo que es una forma también muy explícita, muy de... Sí, y de transmitir la cultura. Es que claro, sí. Sí. Cuando la gente migra, como que sigue cocinando esas cosas. Y por ejemplo, el comer, o el, claro, comer frutos de un árbol, por ejemplo, lo tenemos en común con los animales, no sé, un bonito, no sé, las vacas comen pasto, qué sé yo. Eso lo tenemos en común con ellos. De hecho, con las plantas también, de nutrirse, no sé, el agua, también tomamos agua igual que las plantas. Pero nosotros lo hacemos de una manera elevada, racional, embellecida. De hecho, embellecemos la comida. Es que a mí este tema me encanta porque me gusta mucho cocinar. Pero, y eso es cultura. De hecho, por ejemplo, no es cultura agarrar, no sé, la mano y poner en un río, por ejemplo. Estamos pensando en el ambiente más natural que nos podamos imaginar. Estamos en un río y imagínense que hundimos la mano y tomamos agua. Eso no es cultura. Uno no puede decir, típico chileno, como dice el Coco Legrand. Típico chileno. No, porque es algo que hacen, de hecho, todas las culturas, hasta los animales. Es algo muy común denominador, por decirlo así. Exacto. Y no es, como dijimos, propiamente humano. También lo pueden hacer los animales. La cultura es lo que es propiamente humano. De hecho, ahora que dije esto de... Me acordé del Coco Legrand cuando dice en el comercial de gato, típico chileno. Claro, de hecho pensé como, brígido, como ese reclam es de gato, es de vino. Claro, y el vino sí es parte de la cultura chilena, porque es algo propiamente humano. De hecho, la vendimia, esto de que se aplaste con los pies las uvas y toda una fiesta, se encomienda a los santos, es todo... Eso es cultura, porque es el cultivo de lo que es propiamente humano. Y en ese sentido, yo creo que es central la frase de la Gabriela Mistral, que bueno, de hecho, como dijimos el capítulo pasado, es la que nos inspiró el nombre, todas íbamos a ser reinas, que dice que la humanidad es todavía algo que hay que humanizar. La humanidad es humana, pero hay que humanizarla aún más. De hecho, esa frase, yo creo que ahí estaba puesta en un cartel gigante en el GAM, ahí en la Alameda. Cada vez que pasaba por ahí decía, qué gran frase, qué bueno que pusieran algo. Bueno, y porque a veces ponen unas cosas. Y bueno, esto tiene mucho que ver con lo que decíamos al principio, que ser corazón de la cultura es lo mismo que humanizar la humanidad, porque la cultura es lo mismo que lo humano. Ser corazón de lo propiamente humano, de la cultura, es humanizar la humanidad. Y como dice Gabriela Mistral, hay que humanizar la humanidad, es todavía algo por humanizar. Y eso lo hace como de manera, como por excelencia, con facilidad, con naturalidad, como inscrito en su propio ser, la mujer. El mundo existe precisamente para que haya cultura, porque es lo propiamente humano. Y dice, el mundo existe para que haya cultura, que no es otra cosa que los hombres den fruto, es decir, que seamos fecundos. Y aquí espero que hagamos el link con el capítulo pasado, de que, bueno, el hombre está llamado a dar fruto, a ser fecundo. Pero eso, ¿en quién se realiza más perfectamente? En la mujer. La mujer es la personificación de la fecundidad y por lo tanto de la cultura, porque la cultura es, de hecho, ahora que lo pienso, es como la fecundidad propiamente humana, propia, exclusiva del ser humano. Y claro, la mujer no solamente da vida física, no solamente da luz a un hijo, sino que también da la vida espiritual, a eso está llamada, la vida cultural, la vida propiamente humana.
hace que las cosas sean propiamente humanas. Por eso toda mujer es madre, aunque no haya tenido un hijo, o aunque sea niña, o aunque sea virgen, o lo que sea, toda mujer es madre, porque casi que, aunque no lo quiera, ella entrega vida, tanto física como espiritual, y todo su ser está constituido para eso. O sea, de hecho, nosotros nos miramos y es como, todo mi ser está hecho para dar vida. Y no solamente, digamos, las vías del parto, digamos, como no solo eso, sino también, por ejemplo, en comparación con el hombre, como la suavidad, como que si yo, todas esas cosas, como la capacidad de alimentar a otro. El cuerpo es un símbolo. En realidad también lo podríamos decir, es una especie como de sacramento. ¿En qué sentido? En el sentido de que expresa de manera visible lo que existe de manera invisible. Y como decía al principito, lo esencial es invisible a los ojos. Y en el cuerpo de la mujer está expresado nuestra capacidad de dar vida, y no solamente de darla, sino de mantenerla, de alimentar esa vida. Y eso refleja de manera física la capacidad que tenemos de dar vida espiritual, cultural, y de mantenerla. Bueno, y retomando un poco lo que tú decías, Rosita, de que al final todas las mujeres estamos llamadas a ser madre y podemos serlo, me recordó un poco también esta gran pregunta que surge con las mujeres consagradas, que son monjitas, las que son numerarias. Sí. O las que son infértiles también. Claro, que era la gran pregunta. Entonces, ella, por el hecho de no tener hijos, ¿no son madres? No, precisamente por lo que decía la Rosita. Y de hecho, yo creo que no hay maternidad más profunda que incluso la que es reflejada por medio de una monjita, incluso, como la maternidad de María. Son tan maternales. Sí, sí, no sé si, bueno, ya no es tan común como antes ver monjitas, pero no sé si te pasa, pero yo veo una monjita en la calle y es como, ¡oh, como ¡la amo! Ni siquiera no le conozco el nombre, pero proyectan algo que... Quiero ser tu amiga. Ni siquiera, como quiero sentarme contigo a conversar, como nada más, como que yo, a mí me dicen, no sé, una monjita, para mí es igual paz. Es impresionante eso, es como cuánto nutren, cuánto acogen, incluso cuánta estabilidad, y solamente en una dimensión espiritual. Sí, no, es impresionante eso como, claro, una cosa es renegar de la propia maternidad, renegar de esta capacidad, como yo no quiero dar vida, pero en cambio, claro, hay ciertas mujeres, y hombres también, pero aquí estamos hablando de las mujeres, que lo que hacen no es renegar de su maternidad, sino que yo abrazo mi maternidad sacrificando la física. Sacrificar es hacer sagrado, eso significa etimológicamente, y abrazo tanto mi maternidad que voy a ser madre de multitudes. De hecho, esto es algo que tú sabes quién me lo dijo una consagrada una vez, que me llegó muy fuerte, que me dijo que ella toda su vida había querido ser madre, o sea, de 8 hijos así. Tenía un anhelo muy grande de ser madre de muchos. Y de repente sintió su vocación como a la vida virginal, a la vida consagrada. Estás como, Señor, pero ¿por qué me llamas a esto si yo quiero ser madre de 8 hijos? ¿Por qué me haces esto? Y un sacerdote le dijo y le aconsejó muy sabiamente, de hecho a mí me llegó mucho, que fue: Dios no pone en el corazón anhelos porque sí, sino que pone anhelos en el corazón para cumplirlos, pero a veces no los cumple de la misma manera que creemos que se van a cumplir esos anhelos. Y de hecho muchas veces los cumple, claro, de la manera que no nos imaginábamos, pero sobrepasando mucho más ese anhelo. Y le dijo este sacerdote a esta consagrada, futura consagrada, ya es consagrada, ¿tú querías ser madre de 8 hijos?
ahora Dios te bendijo haciéndote madre de multitudes. Y de hecho lo es, o sea, es casi una mamá para mí, así. María Loreto Rodríguez dice, de hecho ella da una definición de cultura que ahonda aún más en esto de que la cultura es el cultivo de lo propiamente humano, porque explica un poco qué es lo propiamente humano, y dice, es maravilloso, mira, la cultura es el estilo de vida que surge de la relación del hombre con su creador, con la naturaleza y con los demás hombres. Eso es la cultura. La cultura es relaciones del hombre con Dios, del hombre con la naturaleza y del hombre con los demás hombres. Eso es lo propiamente humano. Y de hecho, aquí hay un tema que es muy, muy interesante, que es el tema de la tradición, que quizá es como una palabra que de repente nos cuesta entender, porque la tenemos como muy acotada, como no sé, en mi familia, ya que estamos en esta fecha, es tradición comer pavo con ciruelas en Navidad. Gran tradición. O cuando uno tiene tradiciones con los amigos, ¿no? Todos los, no sé, Sí. 18 de septiembre nos vamos a tal parte, o Sí. para todos los cumpleaños de alguien. Sí. Que además la tradición se correlaciona directamente con la cultura, o sea, la cultura está compuesta y está constituida por tradiciones. Sí, es maravilloso. De hecho, en ese sentido, como entender bien lo que es la tradición, es un antídoto contra el individualismo que nos tiene tan consumido, envenenado. Totalmente. Porque la cultura, la tradición nos logra hacer entender que nosotros no somos, descubrí una idea y creé una nueva corriente filosófica que no, esto es todo nuevo y vamos a refundar todo. Yo creo que en este sentido hay que ser muy humilde y ver cómo todo lo que sabemos ha sido construido por nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros antepasados. De hecho, no sé, por ejemplo, un ejemplo muy gráfico. Cuando chica, me acuerdo cuando veíamos historia, que contaban de los avances de las matemáticas, de las ciencias naturales, qué sé yo, y decían, no, en la Edad Media, por ejemplo, no sé si será verdad, por favor, que un historiador nos diga, porque yo no sé si será verdad, porque de repente hay mucha leyenda negra de la Edad Media, lo máximo, de la Edad Media, pero decían, por ejemplo, en la Edad Media pocos sabían multiplicar, porque era muy difícil, y claro, me acuerdo que las del curso decían, en realidad, o quizás yo pensaba que las del curso decían como, ¡ay, qué penca! Como, ¿qué tantos? ¿Cómo no saben multiplicar? Yo aprendí a multiplicar en tercero básico. Y yo decía, ¿pero qué onda los capos? Como, no sé, descubrir el teorema de Pitágoras. Como, ya aprendí el teorema de Pitágoras. ¿Cuándo se aprende esa cuestión? Pitágoras, no sé, pero... Ya, no sé, séptimo básico, ya, no sé. Pero el descubrimiento... ¿Por qué pudimos aprender eso en tercero básico? Por todo un tema... Lo heredamos. Lo heredamos. Bueno, también hemos perdido cosas que los antiguos aprendían y nosotros no. Como el latín y qué sé yo. Pero bueno. Yo no aprendí el latín. Pero hay que ser muy humilde, decir como, wow, recibí el teorema de Pitágoras, que nunca lo volví a usar, pero lo recibí. Y los que no sabían el teorema de Pitágoras no eran más tontos que yo, de hecho, eran iguales, o sea, de hecho hay que pensar, ¿yo podría haber descubierto el teorema de Pitágoras? Ni fregando. O yo podría haber descubierto, no sé, antes no había tal cosa, como yo podría haber descubierto eso. No. Incluso la rueda. Hasta la rueda. Pensemos hasta en la rueda, algo, ¿verdad? Demasiado cotidiano. Bueno, en América, pues no había. ¿En serio? Sí. O sea, creo que había, pero no para carros. Ya, pero nos estamos yendo por la rueda. Ya, volvemos al tema de tradición. Nos estábamos diciendo que quizá tenemos un concepto como muy acotado de tradición. Como que no es una palabra que usemos mucho. Pero yo creo que lo que estudiamos derecho
tenemos una gran ventaja, porque podemos entender un poco más lo que significa tradición. Creo que no lo habíamos dicho, pero yo estudio Derecho y la Pirina estudia Psicología. Estoy preparando mi examen de grado, ya futuramente voy Muy a por ella, por favor. Bueno, Piri, en Derecho, la tradición es el acto de entregar. ¿Ya? Yo te entrego algo y por medio de la tradición se adquiere el dominio. Yo te traspaso el dominio, la propiedad. Dominio, propiedad, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, permiso, ya, yo tengo este celular y yo te puedo decir, este celular yo te lo vendo, y tú me puedes pasar la plata, pero esto todavía no es tuyo. Ya, los franceses no están tan de acuerdo con eso, pero ya, todavía no es tuyo. Pero una vez que te lo entrego, pasa a ser tuyo. ¿Por qué? Porque la tradición es la entrega con la intención de transmitir el dominio. Ya, es como derecho civil. Ya. ¿Ya? Ya. Y de el ramo. Si pasaste fundamentos, ya vas bien. Sí, y de hecho, me acuerdo de haber estado en Derecho Romano y fue como, oh, tradición también significa esto, entregar. Entregar con la intención, bueno, está el animus y el corpus y el animus, ya, pero no importa. No te enredes en eso. Sí. Aquí, o sea, bueno, llevando un poquito también el tema de la mujer, o sea, creo que ya se va persiguiendo un poco para dónde va esto. La tradición. Bueno, y sobre este tema de la tradición, viéndolo de una manera mucho más amplia, como entrega, la mujer tiene una característica fundamental, que es que ella es toda entrega. Y yo creo que aquí hay que ver, como decía León Blois, hay que analizar los lugares comunes. Hay que analizar la típica frase que es mejor dar que recibir, que se ve como una frase que está bien, que es real, que refiere a la generosidad, pero en el caso de la mujer cobra una especial relevancia el aprender a recibir. ¿Por qué? Porque ella lo que entrega es lo que recibe. Y si no aprendemos a recibir, no podemos entregar bien. Y precisamente lo que entregamos es fundamental, porque es la tradición, es la cultura, es el corazón de la cultura. Y yo creo que en ese sentido, muchas veces en la sociedad moderna, no sé, nosotros dos lo vivimos y yo creo que muchas de ustedes también, hay un tema muy fuerte de no dejar que el otro te dé, sino yo lo hago, yo puedo sola. Y sí, obvio que uno puede sola, uno puede abrir la puerta sola, pero una frase muy bonita y muy real, a mí al menos me hizo mucho sentido, es que el recibir honra al que da. Si tú me das algo, el que yo te lo acepte y que lo reciba, me honra a mí, te honra a ti, honra al otro. Y de hecho es un acto de humildad de uno, es como, ¿yo podría hacer esto? Sí, pero voy a dejar que el otro lo haga por mí. Si me lo ofrece, yo voy a dejar que el otro lo haga por mí, o que el otro me entregue algo, o escuchar a alguien. Quizás este tema no lo encuentro tan entretenido, pero te escucho. Y muchas veces se puede ver el tema de como del recibir como un acto pasivo. Un acto pasivo, como, es que me imagino, tengo como una imagen como de estar así. Como ya, tírame todo lo que queráis. Que venga. Y yo no hago nada y me quedo así recibiendo. Pero en realidad, quizá a mí una palabra que me gusta más que recibir es acoger. Porque recibir en realidad, a lo que está llamada la mujer, y en realidad todo ser humano, pero la mujer está tan bellamente expresado, es a recibir, no de manera activa, no así, ya, no. O por ejemplo que tú me cuentes algo y yo esté, claro, ya, sí, pero si te estoy dejando que me hables, si te estoy escuchando, si te estoy dejando que me hables, claro. Sino que es un acto activo, de hecho, muy redundante, pero es un acto activo el recibir. Y eso significa
acoger. De hecho, es muy bonito. Busqué como buena ñoña en la etimología. Busqué al tío. Etimología, acoger. Y decía que es dar cobijo y dejar que entre en la casa. Y fue como, wow. Qué manera más bella y verdadera, porque lo bello se identifica con lo verdadero, de hecho, de expresarlo. El acoger es dejar que entre a la casa, y la casa es lo más propio. Es dar cobijo. Uno no da cobijo así con un acto pasivo, No. Dejando que el otro te dé. Sino que no solo basta con dejar que el otro te dé, sino también tienes que dejarlo entrar en tu casa. ¿Qué significa eso? Hacer lo propio. Claro, asimilarlo y también como todo lo que es la intimidad. En ese sentido también eso se ve en la cultura. Porque la cultura, a ver, primero partamos, lo íntimo es único. Es propio de la identidad. No hay casa que sea igual, ninguno de nosotros es igual. Porque, bueno, la identidad se constituye por distintas cosas. Por nuestras experiencias, que nadie ha tenido las mismas experiencias, o nadie las percibe y las asimila de la misma manera. La genética, muchas cosas. Entonces, en ese sentido, lo más profundo, lo más identitario de la mujer, ella lo da. Entonces, acoge lo ajeno, lo recibe y ella lo da con lo suyo. Entonces, eso también yo lo veo, aquí nos falta Navaida, pero poniéndole un poco más el tono político, yo lo veo muy claro en los movimientos feministas, las charlas feministas. O sea, las marchas, cuando uno las escucha, incluso mujeres que no son tan, no sé, no andan marchando ni nada, pero que son feministas, de pañuelo verde y todo, y uno conversa con ellas, y se dan cuenta de que, tal como decía la Rosita, ellas devuelven y dan todo lo que ellas reciben, y efectivamente, y no lo dudo, que por lo mismo, dado lo que ellas entregan, que muchas veces es mucha agresividad, es mucha... ha sido mucha abusada. Claro, hay mucha falta de armonía, mucha falta de belleza muchas veces. No son mujeres con las que uno hable y de esa sensación de acogida, por ejemplo. Porque su intimidad... Muchas veces sí. O sea, muchas veces sí, pero cuando estamos hablando de, por ejemplo, tú ves cuando están en el modo político. Claro, hablando estrictamente de lo político, sí. Hablando estrictamente de lo político, uno recibe mucha agresividad. ¿Y por qué? Y no lo dudo, que deben ser mujeres que precisamente son agresivas porque han recibido mucha agresividad. Ellas lo que en verdad están mostrando es una vulnerabilidad gigante. ¿Una qué? Una vulnerabilidad muy como gigante. Entonces, eso también, que quería llegar a ese punto de como nosotros recibimos de todo en ese sentido. Nosotros no solamente recibimos lo bueno, recibimos lo malo, y es muy propio de nuestra naturaleza acoger. Así que todo lo que acogemos, todo lo que recibimos, no nos es indiferente. Nos marca. Y por eso dicen que también somos más emocionales, no sé quién, eso, bueno, es parte de nuestra naturaleza recibir. Entonces, si bien tenemos la capacidad de devolver todo aquello transformado de una manera más plena, también tenemos la posibilidad de que eso no pase. De que necesitemos pedir esa belleza también. Como que sí. Nos trasladamos un poquito del tema de la tradición, que, bueno, quería tocar el tema del lenguaje y todo eso, pero estamos quedando sin tiempo. Pero bueno, es obvio, ¿no? La tradición de que la mamá es la que transmite la lengua, los niños por algo también, por lo general, se llevan mejor con los primos por el lado materno, porque fueron criados de la misma manera, de una manera más parecida. Pero bueno, quería llegar a eso, como al final la mujer tiene ese rol tan fundamental de la identidad, no solamente de ella misma, de la gente que la rodea. El tema político es solamente un ejemplo, pero somos mucho más que eso. Al final impactamos con nuestra mera presencia de una manera mucho más amplia, y en la forma relacional, sin duda, y a un nivel incluso cultural, a un nivel tan macro, que la cultura depende mucho de nosotras, y yo creo que eso lo podemos ver hoy en cómo es nuestra cultura
viendo cómo están las mujeres hoy en día. ¿Cómo es la mujer de hoy? Y eso lo podemos dejar para otro capítulo. Ya, entonces, no se pierdan esa parte que vamos a tener que hacer sí o sí, hablando de todos los temas que quedan pendientes, porque como ven, es un tema muy amplio. La mujer tiene esta capacidad de impactar de una manera muy macra, muy profunda, así que los despido ya en estos últimos minutitos que nos quedan y nos vemos a la próxima con más para ser reinas.